Dice por título, vengan a mí y descansen. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo esto, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es permitido sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja? Una oveja. Y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echan mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Cuando se trata de misericordia, está permitido, porque precisamente Jesús es lo que vino a darnos misericordia. Con su muerte, con todo lo que hizo, fue la misericordia de Dios hacia nosotros, y nos la vino a reflejar su Hijo. Y si es Él es el Señor del Sabbat, precisamente es lo que nos viene a enseñar a ser misericordiosos. Y todo el tiempo debemos de hacerlo, no importa si sea el sábado o domingo. La misericordia de Dios debe de estar todos los días. ¿Alguien más? El rato que venía con ellos, me decía que su papá ya había leído como 3 o 4 veces toda la Biblia, ¿no? Y que ya se entendía muchas cosas, pero que él nunca se apegaba a una religión. Pues él nada más la leía así, medio entendía. Y aquí encuentro la respuesta, porque me quedé y dije, bueno, ¿cómo le explico? Que no es agarrar y leer, sino estudiar y escudriñar. ¿Cómo se lo explico? A quien el Hijo se quiere revelar. Es decir, que nosotros conocemos a Dios, si lo conocemos, es porque Jesucristo nos hizo el favor de revelarnos a Dios. Entonces, esa es la respuesta hacia ellos. O sea, puedes leer y decir que sabes lo que quieras. Al principio también te dije, ¿no? O sea, es bueno que estas cosas fueron escondidas de los que se dicen sabios, ¿no? Porque realmente no sabrían qué hacer con toda la verdad que encontraran ahí. Así es. ¿Alguien más? Podríamos hacer algún sacrificio ese día de sábado, como no ver un programa X, ¿no? Que te guste mucho y no te va a valer de nada si no practicas la misericordia, ¿no? Si no, en el caso por decir, ¿saben qué? Ok, hijos, vamos a salir, y en lugar de ir a jugar, pues vamos a buscar a alguien con quien podamos compartir que lo que preparamos, y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por encontrar a alguien, ¿no?
Y ese alguien, pues obviamente no va a ser cualquiera, ¿no? Vamos a buscar a alguien que lo veamos que tenga eso, ¿no? Alguien que Esa necesidad. Entonces, digo, en esa enseñanza, y bueno, y aparte de todas las que viene misericordia, 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 misericordia. Hasta ahorita, para mí lo que quedó era lo que anoté aquí, que era lo que le estaba diciendo a Orte, en el Deuteronomio 22, del 6 al 7, mi anotación fue esta, dice, para alargar tus días debes de tener toda la misericordia como Dios la ha tenido contigo. Bueno, y aquí hay otra cosa muy importante. Cuando empezaste a leer, leíste que el Señor escondió esto de los sabios y de los entendidos y se lo reveló a los niños. ¿Sí? Aquí pues podríamos decir que pues, los que apenas entendemos algo de la palabra nos está revelando qué es lo que tenemos que hacer. Porque esto lo leen los sabios y los entendidos y no lo entienden, no lo comprenden. Sí. En lo que dice también de misericordia quiero y no sacrificio, me comenta Hazael que sería, bueno, que él ve que es el día sábado en específico, que es el día de Sabbat, que lejos de reservarte, como dice Chavita, no que quieras salir a jugar, sino que si sales porque tienes que salir por alguna necesidad, por lo que tú quieras, busques hacer esa misericordia en ese día. Bueno, yo le cambiaré ahí un poco. Que no digas, pues, ay, hoy vamos a disfrutar. No, es un día del Señor. Pero si hay un problema, hay una necesidad, hay que ir a sanar a alguien, hay que ir a ayudar a alguien, se vale y se puede. Se debe. ¿Sí? Se puede. Sí, porque no vas a decir, no estoy en Sabbat, no puedo salir hoy mañana, ¿no? Entonces, no seas ingrato, o sea, hay una necesidad, lo que sea. Ok, bueno, hasta allí yo creo que todos lo entendieron bastante bien. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Lo voy a intentar hacer más rápido. ¿Se dieron cuenta qué título tiene el 1125? Aquí esta versión dice la bondad de Jesús. Venid a mí y descansar. Venid a mí y reposar. El que escribió eso no viene así en la escritura. Lo entendió. Abarca, dices, bueno, vamos a leer el capítulo 12. El capítulo 12 es complemento del 11. Y si nos vamos atrás, te das cuenta, si te está diciendo el capítulo 12, te está hablando que Él es el Señor del Sabbat. ¿Por qué no dijo soy el Señor del lunes o del domingo? Porque los días no se contaban así, los días se contaban 1, 2, 3. El único que tiene nombre es el Sabbat. El día que descansó. Ok, entonces, Él es el Señor del Sabbat. Él no es el Señor del 1, del 2, del 3. Y el Sabbat quiere decir descanso, entonces Él es el Señor del descanso. El Señor del descanso. Luego les dice desde el inicio, fíjate cómo les introduce. En aquel tiempo, sí, viene y les dice, no, empieza a orar al Padre, le dicen, no los revelaste perdón a los niños, te alabo, ¿sí? Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce alguno, sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, no cualquiera va a entender aún este texto. Puedes ver una superficie, pero no vas a poder ver la contundencia de conocer al Hijo de Dios y que te revele quién es el Padre. Ahí entramos a la Trinidad y se hacen pelotas todos. Pero en base a las Escrituras Dios se los ha enseñado, es bastante simple. Pero hay que señalar así. Aquí, aquí y aquí. Dice, venid a mí, fíjense bien el texto. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo les daré reposo, descanso. Dice, lleven mi yugo, ¿sí? Y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso en sus almas. Aprendan de Él, seguirlo a Él, imitarlo a Él. Ahora empieza con Mateo 1 y les empieza a defender porque lo están juzgando de que sus apóstoles
Están comiendo de las espigas, tenían hambre. Y dice, bueno, ok, ¿no David comió? ¿No los sacerdotes también lo profanan como ustedes lo dicen? Si ustedes realmente supieran, en el versículo 12:7 dice, si ustedes supieran qué es lo que realmente significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Ustedes vieron el Sabbat, no que esté prohibido el Sabbat. Aún a él se lo recriminaban. ¿Y qué les contesta? El Hijo del Hombre, que estamos hablando que es Jesús, es el Señor del día sábado. La palabra Sabbat, ¿sí? Refiere a reposar. Por eso les decía en el 11:28, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré reposar, porque Él es el Señor del reposo. Desde ahí ya les está explicando que Él es el reposo. ¿Ok? ¿Qué significa Sabbat? Sábado, sábado, reposo. Día de descanso, día de reposo. No es el Señor del domingo, no es el Señor del lunes, no es el Señor de otro día, es el Señor del Sabbat. Si ya las doctrinas lo quieren cambiar a domingo, ya esa es otra cosa, ¿no? Nada más eso te corregiría porque en todo lo demás, usted lo masticaste bien. Nada más en eso. Que no, todos los días no tenemos la obligación de no hacer lo malo. Tenemos la obligación de hacer lo que es bueno. Y también Jesús más adelante nos enseña en el 12:12, terminando el texto que yo les estaba leyendo, dice, por consiguiente es lícito, es decir, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Cualquiera que se te acerque a pedirte algo el día de reposo, adelante. Entonces, ¿Jesús prohibió que ya no respetaran el reposo? Por ningún lado. Todo lo contrario. Tenemos la obligación de hacer lo que es bueno en los días de reposo. Primero obedecer, pero si ven necesidad, acudan. Ese es el día en que pueden ir a hacer misericordia. Es el día en que pueden ir a hacer sedeca. Es en el día en que ustedes pueden servirle a Dios, darle el día completo. Si saben quién tiene necesidad, corran a su casa, lleven de comer, lleven alimento, lleven lo que el Señor ponga en su corazón, háganlo. Allí verdaderamente cumplimos con el verdadero Sabbat. De hecho, por tradición, el judío tiene la de abrir las puertas de su casa e invitar que pase la gente a comer. Todo aquel que tenga necesidad, abren sus puertas para que se acerquen a comer con ellos. Ok, pues entonces queda bastante claro. Vamos a continuar con la lectura. En el versículo 13, ¿qué pasó después con el de la mano? Que le estaban peleando que no debía de... Yo le di lectura hasta el 12. Empezamos por la derecha. El hombre extendió la mano y la extendió y fue restaurada sana como la otra. Le restauró la mano dándole el reposo. Versículo 14. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Siempre un religioso, cuando tú hagas lo bueno, no le va a parecer. Siempre. Y religioso lo digo nada más un tradicional. Porque religión no tiene ni idea de lo que significa religión. Querían destruirlo cuando estaba sanando enfermos, echando fuera demonios. Estaba ayudando al pueblo. Y le procuraban destruirlo. 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Lo sanaba. 16. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Que no lo descubriesen. ¿Por qué? Para cumplir lo del profeta. 17. Sí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y las naciones anunciarán su juicio. ¿A los qué? Gentiles anunciará juicio. O sea, nunca les dijo, ay, vamos, paren de sufrir. O sea, no, viene juicio. Viene juicio. El juicio es corrección. A todo mundo, a ver, vamos a ver qué hiciste hoy. O sea, luego, es un juicio. Vamos a estudiar qué fue lo que hicieron. Entonces, él fue escogido para hacer eso y el Espíritu de Dios iba a estar sobre de él. O sea, es decir, que no era el Padre. Para que se cumpliera lo que el profeta Isaías les había dicho. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús cumpliendo las profecías escritas en el Antiguo Testamento? Ok. 19. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Iba a hacerlo todo muy sigilosamente. 20. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar La justicia. Ok, 21. Y en su Juicio. nombre esperarán los gentiles. ¿Los qué? Los gentiles. Ok, 22. Le llevaron entonces un varón con espíritus malignos que era mudo y ciego, y lo sanó, de modo que él había sido mudo y ciego, hablaba y veía. A ver, ¿era qué? ¿Ciego y qué? Mudo. ¿Y entonces por qué dice? Trajeron a él un endemoniado. Entonces, no es una enfermedad. Bueno, Mudo y ciego. O sea, es una enfermedad. La palabra enfermedad deriva de alguien que ha estado sometido a demonios, a potestades que los están sometiendo y los tienen enfermos. ¿Sí? Entonces, de tal manera que ciego y mudo veía y hablaba. ¿Esto en qué día lo hacía? Pues sábado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándole reposo a los afligidos. Porque Él es el Señor del reposo. A eso se dedicaba Jesús. ¿Qué tenían que estar haciendo Jesús? Haciendo lo que Lucas capítulo 4 versículo 8. Cumpliendo lo de Isaías y cumpliendo lo que se había profetizado de él. Quien lo encuentre le da lectura, por favor, fuerte y claro. 4:18. el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está. A los quebrantados de corazón. Recuerden que corazón es pensamiento. O sea que ahí se cumpliría lo que estábamos viendo, ¿no? Que todas las enfermedades están aquí, en la mente. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Todas las que, perdón? Las enfermedades. Es la potestad que tú le des. Tú le das cuerpo a lo malo. A la hora que tú obedeces a lo malo, me viene un mal consejo, haz lo malo. Y tú estás. Sí, sí. Es como sugestionarte. Ajá, exactamente. Estás obedeciendo y ya cuando va a haber renovación, vámonos cerca, ¿no? Va a haber renovación y pasa si la gente está como muy agresiva. ¿Por qué? Están influenciados. Están agresivos, están como que ¿qué me ves? O sea, no puedes ver a nadie. Y otra vez iba uno así y no lo dejaban pasar y le pita. Se bajaron y se lo sonaron. ¿Por qué le pegan? ¿Por qué me pita? O sea, ¿por qué te bajas a golpear? O sea, están influenciados. Pégale. O sea, es algo, o sea, parece locura. Aún en las caricaturas te lo ponían, ¿no? Es una realidad y lo hemos visto constantemente en este estudio que te está dando sugerencias y te dice el Señor, cálmate, no hagas eso. Ah, es que sí se lo merece. Oh, mira el justo.
Oye, me pasó algo así. Andaba en el centro y pues, sí, yo iba caminando y un señor de los que andan toreando la camioneta, los ambulantes, aventó 2 cartones al piso y uno, pues yo iba dando el paso y pues le alcancé a pegar a su cartón y le dijo a otro, míralo, y ya el otro me buscó, pues, ¿qué onda? ¿Por qué me avientas? No, discúlpame. Bueno, llévate. No, enseguida. Pero imagínate, si te hubieras dejado llevar, dijéramos, porque estás de malas o porque ya vas cansado, vas fastidiado, te vuelves, bueno, ¿para qué me empiezas Sí, el pleito? es una vía pública, ¿no? Le contesto. Pero eran un montón aquellos. No, es que también hay trampa. Hay quienes se agarran, pasan así, te tiran el celular, me lo tiraste y me lo pagas. Por eso no debemos de ir así como que tenemos que ir cuidándonos porque recuerden, está como león rugiente, a ver cómo te va a dar un susto. Y a ver si vas a reaccionar bien o mal. Y ahí es donde muchos tronamos como Chinampín. Porque debemos de ir en paz y atentos porque nos están buscando a pleito. O sea, de la nada te van a buscar a pleito. De la nada. Dices, ¿ahora qué? Si no hice nada. Pues de eso se trata. Entonces debemos de comportarnos y ver. Porque si tú le obedeces, es como decir, va, métete. Y lo metes. Y acabas a golpes con alguien. ¿Quién tomó el control de tu vida? ¿A quién prestaste tus miembros? Cuando tú ya empiezas, entonces ya empieza a haber grandes problemas y eso lo vamos a ir viendo más adelante. La casa vacía y ordenada y vuelve el espíritu inmundo. Eso vamos a llegar, espero que alcancemos. Bien, entonces se cumple, 4:18 se cumple que Él da libertad a los oprimidos. Ok, entonces debemos de cesar en nuestro sabbat, en el día del Señor. Si no le quieren llamar sabbat porque se sienten muy judíos, como que están judaizando, como que ya no nos falta la kipa. No, día de reposo, día de descanso. Quítense esos prejuicios antisemitistas. O sea, ¿por qué aborrecer si Jesús era judío? Era un rabino. Seguimos a un rabino. Que la Iglesia Católica lo ha cambiado como que eso está mal y eso está bien. Ha arrastrado aún a los cristianos a esa creencia. No es para hacer nuestras obras, es el día del Señor para que descansemos y hacer lo que es bueno. O sea, no podemos enojarnos, no podemos pelear, no podemos discutir. Debemos de hacer lo que es bueno. Así que pónganse muy buzos porque es permitido hacer lo bueno, entonces no es permitido hacer lo malo. Y normalmente en ese día hay más conflicto. Viene la prueba. Viene la prueba. Como estás acostumbrado que a ver tele, que hacer eso, que hacer el otro, y ese día se trata de estar tranquilos. Tenemos que cumplir la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Y con este texto terminamos. Mas vosotros sois nación escogida, 2:9. el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies la verdad. ¿Todos ya lo tienen? Con esto vamos a cerrar, le voy a dar lectura yo. Dice así. Vamos a cumplir primera de Pedro 2:9. Si en verdad es que nos ha resplandecido el Evangelio, si en verdad es que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Dice así, mas ustedes son un linaje escogido, son real sacerdocio, una nación apartada, escogida, santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar esa grande misericordia del Padre por medio del Hijo para sus escogidos. Si es que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Muy bien, vamos a dar gracias.